Salmo 72 dice aquí el título que tengo para el Salmo 72 y la versión que voy a leer es la versión Reina Valera nuevamente. Dice: gloria y universalidad del reino del Mesías. Gloria al Señor. La palabra Mesías significa Salvador y sabemos quién es el Salvador del mundo, ¿verdad? Jesucristo. Gloria al Señor. Dios se hizo hombre, amén, vino a esta tierra, dejó su trono, se humilló, porque Él es Dios, ¿verdad? Todopoderoso, santo, magnífico, majestuoso, y dejó ese trono celestial, se humilló, dice la palabra, porque se hizo como uno de nosotros, humanos, amén, por amor a nosotros, para salvarnos. Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Y aquí dice gloria y universalidad del reino del Mesías. Y no nos dice, ¿verdad?, quién fue el que escribió este salmo. Pero dice, ¿verdad?, aquí que fue para Salomón. ¿Verdad? Aquí tengo en mi Biblia, dice para Salomón, que probablemente, ¿verdad?, puede haber sido su padre el que lo escribió. No dice Salmo de David, pero sabemos que David fue el padre de Salomón. Quizás él dejó esto escrito para su hijo. Gloria al Señor. Y obviamente también es para nosotros la palabra. Así que vamos a continuar. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Aquí vemos en estos primeros 4 versículos que está hablando, ¿verdad?, del Mesías, de nuestro Señor Jesús, lo cual ya vino, porque lo vemos que vino, ¿verdad? Nació en Belén, nació del vientre de María y, ¿verdad?, se hizo hombre y hizo su ministerio. Y ese es el Mesías que llegó, pero también sabemos que Él vino en ese tiempo a morir por toda la humanidad para salvarnos del pecado. A pesar de que en ese tiempo la gente estaba esperando al Mesías para que los salvara ya de la opresión que estaban viviendo por los romanos. Y esperaban que el Mesías, ¿verdad?, que llegara, los iba a ya sacar de eso en ese mismo momento, ya iba a destruir todo en ese mismo momento y que iba a llegar como un gran rey, ¿verdad?, en su caballo y toda la cosa, pero realmente no fue como vino, sino que Jesús llegó como un bebé, ¿verdad?, en un pesebre y después creció, pasó todas las etapas, ¿verdad?, de niñez, adolescencia, juventud. Y no fue hasta que cumplió como sus 33 años o sus 30 años que empezó su ministerio. Y a los 33, bueno, fueron 3 años de ministerio. Entonces fue a los 30 que empezó su ministerio de ir a predicar el evangelio, ¿verdad?, y hacer los milagros que hizo y todas las maravillas que hizo, que se encuentran en los libros de Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Ahí escribe todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Y dice la palabra que hizo muchas más cosas, las cuales no se pudieron, no alcanzarían los libros en el mundo, dice la Biblia, dice Juan, que pudieran contener todo lo que Jesús realmente hizo cuando estuvo en la tierra. Así que ese es el Mesías que ellos estaban esperando, pero no de esa manera. Ahora Jesús murió, resucitó, ¿verdad?, nos salvó a través de esa crucifixión. Y Él ascendió, se fue otra vez con el Padre a preparar un lugar para nosotros. Así dice la Biblia, así lo dijo Él. Amén. Pero Él dijo que volverá. Y eso es lo que estamos esperando.
el regreso. Y esta vez va a regresar el Mesías, el Salvador del mundo, va a regresar, pero va a regresar como rey. Ya no va a regresar como bebé, ¿verdad? No va a venir como un bebé porque ya lo hizo, sino que va a regresar ahora en toda esa majestuosa, ¿cómo se le podría decir? En esa majestuosidad que es Él, como un verdadero rey que siempre lo ha sido, pero esta vez iba a venir como los del tiempo de antes estaban esperando. Esta vez sí va a regresar así, en su caballo blanco, gloria al Señor, a llevarse a su novia, a llevarse a su amada. ¿Y quién es esa? Pues la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia. Nosotros, cada uno que hemos recibido a Cristo, somos esa novia, somos esa esposa del esposo, que es Cristo Jesús. Y vamos a tener nuestras bodas, gloria al Señor, cuando Él venga por nosotros. Estamos esperando su regreso, estamos esperando el regreso del Mesías, aleluya. Así que este salmo habla de eso, tanto de cuando ya vino como de su segunda venida, gloria al Señor. Seguimos, versículo 5. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán, ¿quién? Los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Cuando el Señor regrese, gloria a Dios, toda la maldad terminará. Cuando se acabe todo esto, todo este mundo, es cuando se acaba completamente esa maldad, porque Jesús ya venció al enemigo. Pero va a llegar ese momento donde realmente se va a ver en su totalidad que va a desaparecer toda la maldad, y los que decidieron seguir en esas maldades van a perecer, ¿verdad? Junto con los demonios y Satanás. Mas el que se ha arrepentido y ha creído en Cristo Jesús va a permanecer, pero con Cristo, en su nuevo reino, en ese reino que todos anhelamos, donde no habrá más llanto ni más dolor, dice la palabra, porque esa es nuestra esperanza. Gloria a Dios, que Jesús ha prometido para nosotros. Y estaremos con Él para siempre, reinando junto con Él, porque Él es el Rey de la tierra, y en ese tiempo se establecerá para siempre, por toda la eternidad, su reino, porque ya no van a haber más otros gobiernos o presidentes, sino que va a ser Jesús el que va a reinar. Gloria al Señor. Dice el versículo 10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Ahí podemos ver la misericordia del Señor, como Él viene a librar al afligido, al menesteroso. ¿Y quiénes son esos? Todos nosotros somos afligidos y menesterosos, todos estamos necesitados del Señor. Pero solamente el que se humilla ante Él y reconoce que lo necesita, es el que va a recibir esa salvación. Porque Él librará al menesteroso que clamare, por eso dice, al que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Esto no se refiere al pobre que no tiene dinero solamente, está hablando del pobre de espíritu. Recordemos que la palabra de Dios es palabra espiritual y se refiere más que nada a nuestra pobreza espiritual. Y todos estamos pobres espiritualmente.
Está la cuestión de reconocer esa pobreza en ti o no reconocerla, porque cuando tú no reconoces que estás pobre espiritualmente, estás siendo un orgulloso, porque la verdad es que sí estás pobre de espíritu, pero no lo quieres reconocer por tu orgullo, ¿verdad? Pero el que reconoce se está humillando, está diciendo, sí, me faltas, Señor, te necesito de ti. Y ahí es cuando el Señor actúa a tu favor, porque Él quiere salvarte, Él quiere ayudarte. Dice, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Versículo 14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿De qué nos va a librar? Dice la palabra, de engaño y de violencia. Redimirá, o sea, salvará nuestras almas. Recordemos que dice la palabra que nuestro corazón es perverso y engañoso, o sea que nos va a librar hasta de nosotros mismos. Y nos está librando de nosotros mismos porque ya lo tenemos en nuestro corazón. Pero estamos en esa lucha todos los días, ¿verdad? Que el Señor sigue haciendo su obra en nosotros. Pero cuando Él regrese, Él nos va a redimir completamente de hasta de nosotros mismos, del engaño que hay en nuestros corazones. Y dice de la violencia también. Gloria al Señor. Y la sangre de ellos será preciosa, la sangre de nosotros será preciosa ante sus ojos. Gloria al Señor. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Gloria a Dios. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Dice el versículo 19. Amén. También nosotros decimos amén. Y el versículo 20, que es el último, dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Por este versículo, ahora sí podemos confirmar que este fue un salmo de David, que lo escribió para dejarlo a su hijo Salomón. Y nos dice quién fue el padre de David también. Dice que fue hijo de Isaí. Miren cómo Dios escogió, ¿verdad? A Isaí para ser padre de David, a David para ser padre de Salomón. Cómo va de generación tras generación el Señor haciendo su obra, dejando, ¿verdad?, su herencia, de su presencia, de su palabra, de su conocimiento a cada generación. Porque Isaí conocía a Dios, David también conoció a Dios. Si no, ¿cómo hubiera sabido, verdad? Si su padre no sabía de Dios, ¿cómo pudo haber sabido David desde tan joven? ¿Cómo se pudo refugiar en Dios, verdad? Quizás tuvieron diferentes relaciones con el Señor, ¿verdad? Isaí tuvo su relación con el Señor de una forma y David de otra. David realmente, como dice la palabra, era conforme al corazón del Señor. Él era como bien apegado a Dios. Lo podemos ver porque desde que tú lees la historia de David, te das cuenta desde que él era joven, se refugiaba en Dios, creía en él, y Dios estaba con David porque le daba la victoria, incluso desde jovencito, cuando él cuidaba las ovejas del rebaño de su padre Isaí, y cuando venían los leones y los osos a atacar a las ovejas del rebaño de su papá, de Isaí, David con sus propias manos mataba los leones y los osos, y él era un joven. ¿De dónde sacaba esa fuerza, esa habilidad, esa destreza?
pues de Dios, porque Dios estaba con David, incluso antes de que él fuera ungido, antes de que él fuera conocido por otros, antes de que viniera Samuel a ungirlo, ya Dios lo conocía, porque lo había conocido desde el vientre de su madre, como el mismo David escribe, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos, gloria al Señor. Y después pasa esa herencia, de ese conocimiento, de esa relación, David se lo deja a su hijo Salomón. Ahora Salomón tiene que tener su propia experiencia con el Señor. Y él tiene su propia relación con el Señor. Y fue diferente, obviamente, lo que pasó Salomón a lo que pasó David, pero ahí se quedó los consejos de su padre. Ahí dejó las oraciones para su hijo. Ya es decisión, ¿verdad? Ya fue decisión de Salomón lo que él iba a hacer, si seguir los caminos de su padre o no. Así como vemos que pasa después con los siguientes reyes que vienen después de Salomón, los hijos de Salomón y los hijos de los hijos, ¿verdad? Ellos ya tomaron sus decisiones, pero ahí estaba, ¿verdad? La palabra, ahí estaba el conocimiento de saber que eran de Dios, y ellos tomaron sus decisiones, y por eso hubieron malos reyes y buenos reyes. Algunos adoraban al Señor y algunos se desviaron y no quisieron seguir al Señor. Otros tenían sus corazones divididos, servían a Dios y servían a otros dioses, y así. Y también hubieron reyes malos. Pero vemos la importancia, ¿verdad?, de cómo nosotros, nuestro deber como padres es instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, como dice la palabra, porque aun cuando fuere de viejo no se apartará de él. A pesar de que Salomón tuvo sus momentos malos, de todas maneras siempre recordó lo que su padre le decía acerca de Dios. Así que gloria al Señor. Este ha sido el Salmo 72, que ha sido la oración de David, como dice aquí en el versículo 20. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y vemos que él escribía acerca del Mesías, la gloria y la universalidad del reino del Mesías. Ese reino que todavía no lo hemos visto, pero que va a venir. Gloria al Señor, ese reino tan esperado desde los tiempos bíblicos hasta ahora. Estamos esperando que venga a nosotros su reino, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. El regreso de Jesús por su iglesia. El regreso de Cristo para establecer su reino, donde dice la palabra que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Él. El que crea y el que no crea, dice la Biblia, toda lengua confesará que Él es el Señor. Toda lengua, todos podrán ahí ver, ¿verdad?, que no era mentira lo que se decía de Cristo, que realmente Él es el Salvador y el Rey de toda la tierra, que Él es el Hijo de Dios, que solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Él es la escalera entre la tierra y el cielo. Él es el único que nos puede llevar hacia la eternidad. Jesucristo es su nombre. Él es nuestro Mesías. Él es el Salvador del mundo. Y eso es lo que tenemos que compartir con los demás. Porque el Señor ama a todas las personas y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestra misión, al ya ser salvos, es de compartir esas buenas nuevas de salvación con los demás. Y esta palabra nos inyecta fe en la esperanza de que veremos ese reino establecido, el reino de Dios, en un futuro que no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que va a llegar. Puede ser que
que aún estés vivo o viva tú para verlo, ¿verdad? Regresar al Señor. Pero si te vas antes, pues ya estás en su presencia, ¿verdad? Porque ya eres salvo en Cristo. Pero puede ser, ¿verdad?, que Él venga cuando tus hijos estén grandes o cuando tus nietos estén grandes, ¿verdad? No sabemos el día ni la hora. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser en un mes, puede ser en 10, 20, 100 años. No sabemos. Lo que sí sabemos es que se va a cumplir, porque todo lo que Dios dice se cumple. Él no cambia. Sabemos que va a regresar. Nos toca a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, estar preparados y alegres, gozosos, al saber que ahorita todo lo que podamos estar pasando, todo, no va a tener realmente importancia cuando ya estemos en su presencia. Claro que en esta tierra duele las cosas que pasan, las aflicciones que nos llegan, ¿verdad? Pero regocijémonos recordando lo que nos espera, que este no es nuestro lugar eterno, sino que nuestro lugar eterno lo está preparando Jesús para estar con Él para siempre. Y que Él, como dice la palabra, Él va a enjuagar toda lágrima que tú hayas derramado. Y no estamos solos en este caminar. No estamos solos en este viaje, porque estamos viajando a través de la vida. Él va con nosotros y estará con nosotros hasta cuando Él regrese. Sigamos refugiándonos en Él y sigamos alegrándonos, sabiendo que muy pronto veremos el reino del Mesías establecido en esta tierra, y que todo lo que ahorita estamos viendo no lo veremos más. Toda la maldad y todo eso, va a llegar el juicio de Dios para la tierra. Él se va a hacer cargo de todo lo que está sucediendo. No nos preocupemos, no vivamos con miedo, no vivamos angustiados. Vivamos orando, pidiendo misericordia para que todas esas personas que no han sido alcanzados, incluyendo los que están en el poder, en los gobiernos de la tierra, presidentes y demás, sean alcanzados por la gracia y la misericordia del Señor, porque esa gracia y misericordia es para todos, ricos, pobres, sean lo que sean, tengan la posición que tengan. El Señor no hace acepción de personas. Si lo hiciera, tú y yo no estaríamos en sus caminos. Para empezar, Dios es bueno y Él no tiene favoritos. Oremos los unos por los otros. Oremos por el mundo. Oremos por las autoridades. Oremos para que venga el reino del Señor a la tierra, como dice la palabra. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga, Señor, a nosotros tu reino. No esperemos a estar con Él para hacer lo que ya deberíamos hacer como hijos de Dios. Hagamos, ¿verdad?, que venga ese reino aquí a la tierra. Con la ayuda del Señor podemos mostrar a los demás, ¿verdad?, cómo es el reino de los cielos, donde hay amor, compasión, bondad, misericordia. Eso, cada uno de nosotros debe demostrar eso a los demás, que es un pedacito de lo mucho que va a haber en el reino del Señor cuando se establezca, cuando regrese nuestro Mesías. Amén, aleluya, gloria al Señor. Ese fue Salmo 72.